Muy buenas tardes. Tenemos audio. ¿El mismo link? No, es otro. Lo mandé por correo. Don Oscar, ya tiene chat. Qué bueno escuchar eso. Aquí me puse el chat por el lado. Perfecto. ¿Viste? Sí, me quedan cambiar las pantallas. Compartimos. Esta de acá. Y ahí es donde me queda la embarrada. Mira, me pasa la presentación para el otro lado. Igual pudiste tener Ahí está. Y el chat, a ver si lo puedo ver. Parece que no. Ahí está. Don Miguel, muy buenas tardes de Arequipa. Alejandra, muy buenas tardes también. Rodolfo, ¿le gustó la primera clase? No, no tenemos activado el audio para las preguntas, por si acaso. Marcelita Balseca, un gran abrazo. Don Gabriel, excelente tenerlo por aquí. Don Juan Novoa, nuestro asesor de admisión, por si acaso, si alguien tiene alguna pregunta. Don Rodolfo, póngalo nomás, mándale el link. No vamos a poder darle certificación, pero puede participar sin problema. Todavía está faltando que se nos una nuestro moderador, Juan José Retamal, que está por aquí al ladito. Hola, 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 hola. Oreja. Y por acá atrás. Ahí está. Y sí, viene llegando. Gladys, muy buenas tardes. José Valero. La Fabi, un gran abrazo. Daniel Silva, nuestro experto en maya de Molitec. Don Miguel Arigarena, mire qué gusto verlo por aquí. Buenas tardes desde Concepción, Alan. Parece que tenemos todo funcionando bien el chat esta vez. Eso es maravilloso. Vamos a esperar 2 minutitos y vamos a partir a las 16:30 puntualmente. Don Andrés Fuentes, muy buenas tardes. Muy disfrazado. Manches. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Qué estás ahí enseñando hoy día? Romana, italiano. No, estaba con una masterclass de nuevo línea. Ah, perfecto. Maceriza. Más con la harina. Molino Gorbea, don Rodrigo, muy buenas tardes. Don Franciscos, tanto González como Alburón. Rita. Sí, Fabi, todas las clases las vamos a ir subiendo. Me voy a demorar un poco porque las tengo que editar y el proceso no es tan rápido, así que sí van a estar disponibles para que estudien después. Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. Mira. Bien, bien surtido nuestro elenco. Eso se agradece mucho que a tantos grupos distintos les interese. ¿A qué altura está Quito? En altura, ¿no? No lo sé. Ahí coméntenos desde Ecuador a qué altura está Quito. La verdad es que no sé. 2.800 dice la Marcelita. Millones de millas. Moderna, Mónica, gran empresa moderna.
Muy lindo día también, Daniel. Don Oscar dice, la Marce es especialista. No nos cabe la menor duda de que la Marce sabe muchísimo de esa zona. Buen Ya, chocolate. estamos en la hora. Vamos a comenzar hoy día. Hoy día una clase densa. Vamos a ordenar un poquito las preguntas. Ahí tengo unas láminas entre medio donde aparece un signo de pregunta. Nuestro querido Juan José va a ir juntando las preguntas, así que vayan usando el chat sin ningún problema. No sé si tienes acceso a preguntas y respuestas. Aquí está Erika, otra reunión. si puedes poner como moderadora a JJ, te lo agradecería. Y hoy día lo que vamos a tratar de entender son los competidores del agua para poder desarrollar gluten. Entonces, tomé el método SRC como una forma analítica para poder cuantificar qué es lo que está pasando con los competidores del agua. Más allá de lo que podemos entender en panadería, siempre es bueno tener alguna herramienta de medición y particularmente SRC es el único método hoy día que nos está permitiendo entender el comportamiento de las fibras, la cantidad de arabinoxilanos, pentosanos, vayan acostumbrándose a esas palabras. Tengo en la presentación por ahí una explicación de ello. Así que partamos, si Dios quiere. Ya se me perdió el mouse. Aquí está el mouse. Vamos a poner el puntero láser. Maravilloso. ¿Qué es el SRC? Es un método que se creó en 1980 por la compañía Navisco con dos doctores en el área de cereales, Levine y Slade. Y lo que nos permitió fue tratar de entender estos tres polímeros que compiten por el agua y poder medirlo. ¿Para qué se desarrolló? Tenéis como una empresa de galletas, así que para ello es súper importante tener la menor cantidad de fibra, la menor cantidad de almidones dañados y la menor cantidad de proteína para poder dar funcionalidad en las galletas. En el caso de la panadería nos interesa todo lo contrario, tener mucha más proteína disponible. Los almidones dañados son importantes, pero genéticamente ya tenemos que la cantidad de almidones dañados va a ser mucho mayor a lo de una harina suave, un trigo soft white, soft red. eh, y por último, ya la configuración del molino y el nivel de extracción que vaya a tener el molinero nos va a definir la cantidad de pentosano. Así que digo pentosanos como cantidad de fibra. ¿Qué es lo importante? Es que dentro de la masa vamos a tener una estructura como la que vemos por acá, en donde las gluteninas se van a unir a las gliadrinas, vamos a tener algunas burbujas de aire, vamos a tener a los lípidos más bien uniendo las proteínas a los almidones y se van a generar nuestros puentes disulfuro, vamos a tener la matriz de gluten bien desarrollada. Eso es lo que no vemos, la matriz de gluten, no la vemos dentro del SRC. Tampoco podemos cuantificar cómo se va a desarrollar la masa, pero sí podemos cuantificar las proteínas de alto peso molecular. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿En qué consiste el método? Consiste en someter una muestra de harina, como vemos aquí el tubo está con 5 gramos de harina y le vamos a agregar nuestros cuatro solventes que son agua destilada, sacarosa al 50%, que nos permite medir los arabinoxilanos, el afrecho, el pentosano, lo que son fibras o hidratos de carbono no nitrogenados, carbonato de sodio al 5%, que nos va a permitir cuantificar los almidones dañados, y por último el ácido láctico al 5%, que nos va a permitir cuantificar las gluteninas o las prolaminas de alto peso molecular. Esto lo tengo que repetir porque les tiene que entrar por osmosis rápidamente qué es lo que mide cada una de los solventes que vamos a utilizar. Agua destilada nos va a dar la mayor hidratación, no a una consistencia estándar, sino la cantidad de agua total que puede absorber la harina sin desarrollar gluten. Con el ácido láctico, vamos a medir las proteínas de alto peso molecular, las gluteninas particularmente, que es lo que más viene dentro de la mezcla de proteínas de una harina de trigo.
Con carbonato de sodio vamos a medir los almidones dañados, porque se van a dosar a ellos. Y con la sacarosa vamos a tratar de entender los arabinoxilanos, particularmente el subgrupo de los pentosanos. Los arabinoxilanos se dividen en dos, hexosas y pentosas. Pentosanos es lo que más vamos a poder medir, que también es lo que más tiene una molienda de trigo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, que nos quede clarito cuando hablamos de cada solvente, qué biomolécula es la que está midiendo. ¿Por qué queremos medir estas biomoléculas? Porque todas van a absorber agua de una u otra manera. Algunas más rápido, otras más lento. Entonces, si yo tengo más cantidad de pentosano y más cantidad de almidón dañado, voy a absorber agua más rápidamente de lo que requieren las gluteninas para desarrollar gluten. ¿Eso qué significa? Que puedo quedar corto de agua para desarrollar el 100% de gluten porque el agua se la está robando, voy a decir, los pentosanos y los almidones dañados. ¿Tengo otras consecuencias? Sí, hay otras consecuencias, pero la más importante es que yo estoy comprando para hacer pan, y por eso me centro en panadería, proteína para desarrollar gluten. Si tengo un exceso de pentosano y un exceso de almidones dañados, no voy a lograr desarrollar el 100% de ese gluten, por lo tanto, aunque tenga la mejor harina, si no tengo la cantidad de agua suficiente, no voy a desarrollar el gluten. ¿Cómo medimos o cuál es el indicador que nos genera este método? Nos genera el GPI, el Gluten Performance Index, que no es más que la división de la gluteínina dividido por los pentosanos y los almidones dañados. Eh, vamos a, a ver estas fórmulas más adelante, así que no se preocupen. Esta investigación la hizo este chinito que ustedes pueden pronunciar el nombre como una mera entretención. ¿Qué es lo que necesito recordar? Y esta lámina me encanta y por eso la puse de nuevo, pero esta vez resalté cuáles son la composición, las biomoléculas de la composición. Vamos a nuevamente mirar a las proteínas, vamos a mirar nuevamente a los almidones, tanto nativos como dañados, y vamos a ver a los otros polisacáridos estructurales, llámese fibra, tanto de la capa neurónica como de las capas del pericarpo, como también la pared celular interna del endosperma. También tenemos pentosano en esas estructuras. ¿Ok? Se ve denso, lo sé, pero es para que empiecen a mirar la composición un poquito más clara. Tenemos por acá arriba el pericarpo, tenemos la capa neurónica, en la medida de que yo voy acercándome en la extracción y pasando más veces por algún tipo de trituración o cepillado el afrecho, voy sacando la harina que está más cercana en el endosperma hasta la capa neurónica. Si nosotros no vemos ninguna capa blanquecina, ninguna capa blanquecina en el afrecho, probablemente estamos muy cerca de la capa neurónica y vamos a tener una concentración mayor de fibra o de pentosano o de ceniza en esa extracción. En la medida que nos vamos acercando más hacia la parte interna del endosperma, las células tienen una capacidad elástica y van agrandándose y juntando más almidones, versus que más cerca de la capa neurónica, si se fijan, los tamaños de las células son un poco más pequeños porque no tienden a guardar tanto almidón en esta zona. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que en la medida de que vamos fracturando y fraccionando, y si nuestra materia prima, que sería nuestro grano, no está debidamente hidratado, el tiempo de acondicionado, vamos a producir este tipo de daño en los almidones, que los vamos a cortar por la mitad, como vemos aquí en una imagen 3D. En esta imagen vamos viendo que le volamos la punta, o sea, rompimos una punta del gránulo de almidón, que puede ser de distintas formas. Eso me va a dejar la estructura más expuesta para que reciba agua y se hidrate más rápido que un almidón nativo. Un almidón nativo, si se fijan, está enrollado sobre sí mismo, la amilosa y amilopectina,
y eso va a dar una velocidad de hidratación mucho menor. ¿Qué tanto menor? Un almidón nativo tiene como capacidad total hidratarse entre 0,3 y 0,45 gramos de agua por gramo de almidón, versus que la proteína, por cada gramo de proteína, puedo absorber entre 2 y 3 gramos de agua, los pentosanos entre 10 y 15 gramos de agua, mientras que los almidones gelatinizados, eso significa que ya se desplegaron por calor y se retrogradaron y volvieron a enrollarse, su capacidad de absorción de agua es de mayor a 10 veces su peso. Eh, Dato súper importante porque si tengo almidones pregelatinizados dentro de la mezcla, estoy hablando de una avena instantánea, estoy hablando de harina de arepas o harina de maíz precocida, tengo que tener súper claro la cantidad de agua que tiene esa harina sola como capacidad de absorción para poder compensar la cantidad de agua que yo le voy a poner a la masa. Insisto, si no tengo el agua disponible para desarrollar gluten, no lo voy a desarrollar. Espero que se haya entendido bien esta parte que es compleja. Vamos a ver cada una de las proteínas y qué es lo que es y cómo se relaciona eh, su absorción o más que su absorción, cómo se relaciona el solvente con ellas para poder fijarlo. Dentro de las estructuras de las proteínas sabemos que tenemos gluteninas y gliadinas. Las gliadinas son alfas, betas, gamas, varios tipos. Estas son no todas ricas en azufre, solamente las alfa y beta principalmente, las lambdas se encuentran muy poco. Estas sí forman puentes disulfuro. Y de las gluteninas lo que más tenemos son las de alto peso molecular, llamadas más bien prolaminas, por eso el término. Como las vemos acá, estas lineales largas serían las gluteninas versus que estas pequeñas irregulares son las gliadinas y su unión es la que les da flexibilidad a la red de gluten. Si yo tengo un trigo tenaz, una masa dura, lo más probable es que tenga una concentración alta de gluteninas y una baja concentración de gliadina y por eso la masa se comporta de una manera más dura, que significa me cuesta estirarla, versus que si esta masa se estira mucho mejor, tiene capacidad de volumen, como las que usamos en pizzería, las que usamos en panes de piso, esas tienen una concentración mayor de gliadinas y por eso me producen un gluten más extensible, que se puede deformar. Entonces, cuando yo agrego un solvente que tiene un 5% de ácido láctico, el ácido láctico al estar dentro de la solución se nos va a hidrolizar y nos va a generar un lactato y un hidrógeno libre. Ese lactato va a tener una estructura grande y se va a fijar en algunas partes de nuestra cadena de gluten o nuestra cadena de proteínas. Si se fijan, aquí tengo varios nitrógenos, por lo tanto estoy hablando de una cadena de proteínas, y se nos va a unir en algún hidrógeno libre que también va a estar hidrolizado en la solución, y eso nos va a generar un mayor peso molecular dentro de la estructura de la proteína, y bajo el ejercicio de la centrífuga va a precipitar. O sea, muy simple. Aumento el lactato a la proteína, aumento el peso molecular y por la centrifugación va a precipitar. Súper fácil. ¿Se entendió bien? Me imagino que sí. Para los almidones dañados es similar. Si nos fijamos a la parte izquierda, tenemos un montón de daños de almidón de distintas características. Estos daños de almidón van a hidratarse y el almidón se va a desplegar, va a quedar mucho más expuesto. Y en estas partes de los daños probablemente vamos a tener, producto de la misma hidrólisis, que vamos a liberar algunos hidrógenos, vamos a unir el carbonato de sodio, que también se va a hidrolizar, va a separar el sodio del carbonato, vamos a unir a esta cadena de amilosas y amilopectinas que está unida pero desplegada, le vamos a dar más peso molecular y la vamos a hacer precipitar por efecto de la centrifugación.
Súper simple, no es tan exacto como medir por un método amperométrico, o el SDMATIC, por ejemplo, pero si no tenemos SDMATIC, nos puede cuantificar los almidones dañados de una manera que antes no teníamos, lo cual nos permite mejorar nuestro proceso. No es más complicado que esto. Y por último, yo creo que almidones dañados y proteínas todos los manejan, así que no quise hacer más extensiva esta parte. Necesito explicarles qué son los arabinoxilanos, qué son este componente de fibra. Cuando nosotros tenemos una matriz, en este caso es una tabla del molino, un molino que gentilmente me la compartió, empezamos a ver que por cada banco de molienda nosotros vamos a generar distintos tipos de moliendas. Estas las separamos después del plan Sifter. Cada uno de estos componentes debería volver a pasar por un banco de molienda, salvo estos que ya tienen la granulometría para sacarlo, o sea, menos de 150 micras, para sacarlos del molino. Por lo tanto, cada vez que nosotros estos afrechos, afrechillos o harinas que todavía tienen una granulometría gruesa, los volvemos a pasar por un banco molienda, vamos a generar nuevos daños de almidón y vamos a empezar a reducir el tamaño de partícula de los arabinoxilanos, lo cual los va a llevar dentro de la harina. Si el arabinoxilano o los pentosanos son grandes, los vamos a separar por los tamaños de malla, pero si son pequeños, los vamos a meter dentro de la harina. Espero que se entienda bien. El gran detalle es que, por un lado, está la granulometría, pero por otro, también tenemos que la célula vegetal en su pared celular nos va a llevar obligatoriamente algún grado de pentosano. Por lo tanto, no es que los eliminemos todos. Hay un mínimo obligatorio o técnico, pero si nosotros apretamos los rodillos o pasamos más veces nuestras harinas por los bancos de molienda o acondicionamos mal, vamos a aumentar más que de la parte interna del grano, del endosperma, vamos a aumentar de la parte externa. Vamos a meter directamente a frecho dentro de la harina. Un arabiroxilano es la cadena completa unida de la fibra, mientras que un pentosano sería una parte estructural como esta línea. En general se entiende que las pentosas son las uniones laterales, pero las uniones laterales que incluyen al pentosano o a la silosa. La silosa vendría a ser lo que nosotros conocemos como silanasa, la enzima que rompe los silanos, y los silanos son un tipo de pentosa. O sea, esta línea que vemos acá. Si nosotros somos capaces de recuperar gran parte de este afrecho que estamos guardando en el molino en una harina integral, eso es maravilloso, pero tenemos que entender que esto que estamos agregando va a tener un comportamiento y un impacto sobre la absorción de agua y nuestra capacidad de desarrollar gluten. ¿Cuáles son las fibras brutas? La lignina, la celulosa, la hemicelulosa, los betaglucanos, las pectinas, oligosacáridos y los almidones grandes y azúcares. De estos, celulosa, hemicelulosa, betaglucanos, pectinas y oligosacáridos son los que van a tener arabinoxilanos dentro de su estructura. Dentro de los arabinoxilanos tenemos los que son solubles e insolubles, tenemos las glucosas, manosas, galactosas y algunos otros. El trigo tiene más insolubles que solubles. Y en general, un 71% es arabinoxilanos dentro de la mezcla total de los que son celulosas y celulosas, los PNA. Y en silosas, podríamos hablar de que en términos totales estamos hablando de un 55-60% son silosas dentro de los arabinoxilanos o pentosanos, que más bien los conocemos. Esta información la encuentran en Ergomix, puesto que en la alimentación animal, el cerdo tiene un sistema digestivo muy parecido al del ser humano. En el laboratorio también estudiamos algunas cosas de alimentos balanceados.
Y créanme que en cerdos es considerado los afrechos como un antinutriente porque evita la absorción de nutrientes buenos cuando está sobre un grado y eso está absolutamente estudiado. Así que para nosotros no es distinto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los pentosanos, que son todas las cadenas estructurales que están entre medio? Las vamos a someter a la solución de sacarosa. Si nosotros pusiéramos agua destilada, vamos a hidratar medianamente esta fibra, pero si las ponemos con sucrosa, se produce un incremento de la absorción de este pentosano por equilibrio osmótico. ¿Qué quiere decir? Que al tener una solución con azúcar por fuera del pentosano, voy a optimizar la absorción y el equilibrio de agua dentro de esta fibra. Ese es el objetivo fundamental. Como este pentosano va a ser más grande, nos va a ayudar a precipitar y de esa manera lo vamos a poder cuantificar. Pausa para preguntas. Básicamente hay dos. ¿Ya? ¿El valor de la proteína del NIR es válido ese resultado? ¿El valor de proteína del NIR es válido? Sí, entendiendo un detalle. Si yo, dentro de la base de datos de estimación, que normalmente de las tecnologías NIR viene de Europa o de Estados Unidos, no tengo los trigos nacionales con los que estoy trabajando, podría aumentar el grado de error. Y lo segundo es que el grado de error intrínseco es un 50% más que la metodología de base. Normalmente medimos por Dumas y por Kendall. Esos dos son bastante precisos, tienen un 0,5% de error. Con NIR debería tener un 0,75. A eso va. Okay. ¿Dejar los pentosanos dentro de la harina nos permitiría mejorar la fermentación en galletas de soda? Voy a tener hartos problemas porque necesito en una galleta que sea muy extensible la masa para el formado. Entonces los pentosanos me van a generar una estructura más rígida. Por eso agrego silanasa para romper esa estructura. Si agrego mucha silanasa, la masa se me va a poner pegajosa y se me va a pegar en el proceso. Yo creo que hay que tener un equilibrio. Agregar más puede ser beneficioso, pero siempre y cuando no me altere los equilibrios de silanasa, línea de producción, absorción de agua y ceniza, porque tenemos límite legal de ceniza. Acá una pregunta más de glosario. ¿A qué le llamas afrecho? A la capa externa, al pericarpo del grano. ¿Hay posibilidad de contrarrestar este componente de antinutrientes de la fibra? ¿Se debe a fitatos? Los fitatos son uno de los subproductos, hay varios más y hay tasas de conversión. Si es que tengo alguna enzima, una fitasa podría destruir el fitato y no tendría problema. Yo creo que el problema más grave, por lo que estuve leyendo, no es la parte enzimática, sino que la fibra al hidratarse aumenta el volumen, aumenta la viscosidad y produce que el tracto digestivo, tanto en seres humanos como animales, sea un flujo un poquito más rápido, sin tener un problema digestivo, y eso va a producir un arrastre de los nutrientes y yo diría que ese efecto es mucho mayor que el de un ácido pirúvico o un ácido fítico. Si se aumenta el valor de la extracción de en el molino, aumenta la cantidad de pentosanos, pero no necesariamente la cantidad de almidón dañada. Es poco probable eso. Bueno, va a depender de la genética del grano, pero yo te diría que independiente de la genética, si es que aumento la extracción, voy a aumentar almidón dañado y pentosano. A lo mejor no de manera uno a uno, y también va a depender del banco de molienda. Yo diría que aquí tengo que focalizarme un poquito más en el ajuste y en qué material me está ingresando a cada uno de los bancos de molienda. ¿Estos pentosanos representan la ceniza? ¿Qué porcentaje constituye? Los mido como parte de la ceniza, sí. ¿Se debe siempre retroalimentar el NIR con Perdona, fitato? perdona. Los mido como parte de la ceniza, sobre todo cuando es afrecho, cuando es la capa externa, porque ahí tengo minerales. Pero
en términos de funcionalidad y de absorción de agua, no necesariamente que yo tenga un nivel legal de ceniza, significa que no le estoy robando agua al gluten con los pentosanos que tengo. Por eso este método me entrega información distinta y complementaria a la ceniza. Bien. Se debe siempre retroalimentar el NIR con datos de método tradicional para que sus resultados sean confiables. De todas maneras. El almidón dañado es por los rodillos del molino. El almidón dañado se produce principalmente en los bancos de molienda, pero viene determinado genéticamente. ¿Eso qué significa? Un trigo más vitrio, más duro, un CWRS, me va a generar niveles de almidón dañado bastante mayores, 1 o 2% ACC, que un Harriet Winter. Y probablemente 4 puntos porcentuales que un soft red y un soft white. Entonces, cada trigo o cada mezcla, yo debería tener un control no pensando en el máximo legal, sino en el equilibrio de extracción y lo vamos a ver en unas láminas más adelante. En la parte del almidón pregelatinizado ¿Ya? entra reproceso de producto terminado. ¿Cuánto es recomendable agregar ese tipo de reproceso? No, un almidón gelatinizado está sometido a calor. No estamos hablando de recortes de la línea de producción, que eso es un almidón hidratado. Estamos hablando de cocción. Eso es ¿La un... tecnología molienda aumenta o disminuye el almidón dañado? Cuando hablamos de tecnología de molienda, digamos que los rodillos de cilindro que estamos ocupando hoy día son de principios de 1900, 1927, si no me equivoco, 1920. Y esos rodillos se mantienen hasta hoy día, entonces no veo cambio en la tecnología de molienda, si es que estamos hablando de rodillos. Obviamente va a depender de la granulometría, porque yo puedo usar un molino de martillo o un molino de piedra, y si la granulometría es igual de fina que un molino de cilindro, debería generar la misma cantidad de almidón dañado porque viene genéticamente determinado por la dureza. ¿Cuál es el máximo de almidón dañado para un CWRS de 13,8 proteína para panadería? Sugiero en eso, yo te voy a decir un número, pero sugiero revisarlo en el reporte de la cosecha de Canadá. Ahí me va a decir por grado, por nivel de proteína, por zona de cosecha, cuáles son los valores que ellos están obteniendo en almidones dañados por el método amperométrico. Sí te puedo decir que el CWRS es uno de los que más genera almidones dañados, porque genéticamente es así. ¿Y en qué niveles estamos para una molienda de trigo panadero con un 13,5, 13,8? Deberíamos estar hablando de un 8% ACC, unos 23, 24 UCD. Sigamos, La última. ya, la última. Consulta, ¿el almidón dañado está relacionado con la viscosidad de la harina? En harina no, porque la harina no tiene agua. En la masa me debería generar un poquito más de viscosidad, sí, me debería generar un poquito más de viscosidad, porque absorbe agua y produce una especie de gel. Esa viscosidad no necesariamente la voy a percibir en panadería, sí la podría percibir en bizcocho y galletas y en alimentos balanceados de instrucción. Lo mismo en pastas. Ya, sigamos. Rápidamente les voy a explicar cómo implementar ustedes este método en sus fábricas, porque es un método muy barato, un método que yo estimo que debería estar en torno de implementación entre los 10.000, $8.000. No es un método caro, es un método de buena repetibilidad, no es tan exacto. Me va a dar 2 puntos de error aproximadamente por cada medición, ya lo vamos a ver, pero es un método que me permite detectar las características de molienda de mi harina independiente de los aditivos que tengo, salvo que tenga silanasa y que tenga proteasa. Los almidones dañados no tengo manera de, ¿cómo se llama?, de cambiarlos antes de una cocción. Eh,
Eso. ¿Qué es lo que necesito? Necesito una centrífuga, por ahí atrás, por el lado de acá, por ahí atrás se ve. Esta es una centrífuga que tiene 1000 RCF, fuerza centrífuga relativa. Eso significa que aparte de considerar la fuerza centrífuga rotativa, considera la distancia desde el eje hasta el capacho. Si yo tengo más distancia, voy a generar más fuerza G que si tengo menos distancia. Por lo tanto, hay que revisar en los manuales y en las características técnicas del equipo que llegue a 1000 RCF, fuerza centrífuga relativa. Esos equipos tan chiquititos desde 4 capachos, ojalá ese capacho pueda inclinarse verticalmente. De todas maneras, cuando son de 45 grados igual sirven. Eh, y hay de 4, de 8, de 16, de 20, hay un montón de centrífugas pequeñas, medianas y grandes. Mientras más grandes, más muestras puedo correr simultáneamente, lo cual me ayuda mucho ya que son 4 muestras para una harina con 4 solventes. De todas maneras, podría querer medir una sola y puedo hacer 4 muestras distintas con un solo tubo y un solo solvente. Entonces, sí tengo juego de piernas para poder hacer lo que estime necesario o lo que realmente quiero medir. Necesito tubos cónicos de 50 ml, necesito una balanza de precisión, ojalá de 4 decimales, de 3 también sirve, de 2 también sirve, pero es 0,01 la precisión, por lo tanto sugiero extender el número de decimales e irnos a una de precisión. Necesito un cronómetro, ojalá de cocina, cualquiera sirve, un rack de tubos, porque estoy tomando los tubos y soltándolos cada cierto tiempo, y necesito dosificadores. Por favor, estos dosificadores son caros, valen alrededor de 400, $500 cada uno. No sirven las pipetas, no sirven los microdispensadores, porque no llego a la cantidad ni a la viscosidad para trabajar el solvente. Entonces, estos dispensadores son un poquito más caros, pero son bastante mejores, más precisos. Y lo otro es que son regulables. Y aquí todos los ingredientes van pesados, incluso los solventes. 25 gramos de solvente por 5 gramos de harina. No es más que eso. ¿Cómo preparamos las soluciones? Agua destilada. Nos sirve la desmineralizada, tiene que ser destilada. En la medida de que yo la mantengo abierta, va a absorber CO2 del ambiente, carbonato, y eso va a significar que se va a acidificar, por lo tanto, tengo que mantener el envase cerrado. Ácido láctico es todo un tema, porque encontrar un ácido láctico al 95% es muy difícil. Entonces, en este caso, en la muestra tenemos un ácido láctico de 88,6%, en donde en vez de agregar los 50 gramos por kilo de solución, no hagan menos de 1 kilo de solución porque van a cometer errores. Corrijo el peso del ácido láctico a 56 gramos para agregar el 95% que necesito de concentrado. Esta solución tiene que tener entre 2 y 4 de pH y cada vez que la vamos a usar, el día que hicimos la solución lo medimos y cada vez que vamos a usar la solución lo verificamos. ¿Cuánto duran estas soluciones? Depende. Si yo las mantengo al aire libre y con oscilaciones térmicas muy altas, la verdad es que no la voy a poder usar porque me va a variar mucho el pH. Pero si tengo una cava de vino, una cámara de fermentación, algo donde pueda controlar la temperatura día y noche, me podría durar hasta 12 días sin problema, sobre todo el ácido láctico y el carbonato. ¿Dónde voy a tener más problemas? Voy a tener en la sucrosa, 500 gramos de azúcar. Después voy a dar otros detalles aquí, para completar 1 kilo de solución, o sea, 500 gramos de agua, y con eso completo 1 kilo de solución. ¿Y qué azúcar usar? Aquí vienen cosas bien entretenidas. Todos deberíamos pensar de que vamos a usar un azúcar grado analítico. 1 kilo de azúcar grado analítico vale alrededor de $40, versus que la azúcar refinada blanca de remolacha, que en Chile por ley tiene que tener un 95% de pureza, vale $1.
Y con 500 gramos de azúcar dentro de la solución, la verdad es que sea analítica o de cocina, da absolutamente lo mismo. No da tanto lo mismo cuando uso de caña de azúcar. ¿Por qué? Porque la pureza, la concentración de la caña de azúcar es más variable. Cada país determina valores distintos y puedo ir desde 80 hasta 95%. En ese caso, tengo que tener cuidado con las impurezas y tratar de buscar alguna marca que me garantice un nivel de pureza mayor. Mi recomendación es que usen azúcar blanca, que el grado de pureza es mucho mayor. Hasta aquí no veo mayores problemas, no veo nada que no se pueda conseguir. Ojo con la corrección del ácido láctico y no construyan menos de 1 kilo de solución bajo ningún escenario. Ojalá conservarla a temperatura. ¿Qué es lo que hago con estas soluciones? Voy registrando fecha, tengo que tener una tabla para poder saber cuándo está cambiando y empezar a revisar los rangos. Cuando me salgo del rango de 2 a 3 del ácido láctico, desechar y construir otra. Desechar y construir otra significa que no puedo hacer el análisis hoy día. Hoy día construyo 24 horas después, a temperatura controlada, es cuando puedo usar la solución. Lo mismo con el carbonato, entre 11 y 12 de pH, la sucrosa entre 6 y 8, bastante neutra, y lo mismo el agua destilada entre 6 y 7 deberían mantenerse. 10 grados de variación de temperatura me pueden cambiar en 0,5 puntos el pH. Quiere decir que si estoy en 2,2, esta variación podría llevarme a 1,7 y 1,7 estoy fuera del rango, debería desechar esa solución. Pero si la solución tiene 3 días y yo la dejo día y noche en temperatura controlada, entre 20 y 22, entre 20 y 24 grados, lo más probable es que ese pH se estabilice y recupere esos 5 puntos de pérdida y me mantenga dentro del 2 y 3 que estoy pensando. Mm, Esto es para conservar, un segundo, por favor, para conservar el frasco de solución. Cuando yo lo uso, el laboratorio debe estar entre 20 y 24 grados, eso es obligatorio para todo lo que es análisis reológico. El problema es que cuando me fui y dejé la solución arriba de la mesa, nosotros en Chile estamos en invierno, si mal no me equivoco, hoy día el laboratorio amaneció alrededor de los 12 grados, eso de 12 a 22 son 10 grados de diferencia y eso me podría generar medio punto de acidez de diferencia. Por eso estamos pensando en algún lugar donde pueda no tener diferencias tan grandes, oscilaciones térmicas tan grandes para guardar las soluciones. Ejecución. Pesamos 5 gramos, 0,00 de harina, las ponemos, nosotros en general lo pesamos en un papel y ese papel después lo traspasamos al tubo. Es mucho más preciso, se generan menos pérdidas. Aquí está empezando directamente en el tubo y cuando me paso sacar esos poquitos es mucho más lento. Entonces, una hojita de papel encerado preferentemente para que no se pegue la harina. Luego de eso, dosificamos 25 gramos de cada uno de los solventes. Otra precisión. Los tubos los tenemos identificados por cada solvente que se usa. Es un tubo por cada solvente. No pongo todos los solventes dentro del mismo tubo. Es un tubo para agua destilada, un tubo para sacarosa, un tubo para ácido láctico. Como los pH son distintos, ojalá nunca me pase que mezclo un tubo con carbonato, un tubo con ácido láctico, porque podría producir un tamponamiento y disminuir la efectividad del análisis. Y lo otro que también es más ordenado porque digo, oye, este tubo pesa tanto. También los tengo más registrados. Comenzamos después de inyectar la solución, empezamos a agitar enérgicamente. Nosotros inyectábamos directamente de la botella.
5 segundos, 5 veces cada 5 minutos. Por eso necesito un cronómetro. ¿Qué significa? Dosifiqué, agito, evitando de que me quede la punta del tubo sin harina. O sea, sin hidratar, con la harina seca. Si me pasa eso, lo golpeo contra la mesa hasta homogenizar todo lo que está dentro del tubo. Después de eso, lo dejo reposar en el holder, en el atril, por eso lo necesito, por 5 minutos. En 5 minutos más vuelvo a agitar y eso lo repito durante 20 minutos o 5 agitaciones, una al principio, una al final y 3 entre medio. En el caso del laboratorio tenemos este shaker que hace el agitado durante los 20 minutos de manera automática. Luego traspasamos el tubo que ya está agitado por 20 minutos a la centrífuga y se nos va a formar el gel después de, si mal no me equivoco, 15 minutos a 1000 G, a 1000 RCF en realidad. Terminado eso, botamos o drenamos el excedente, el sobrenadante que se llama, y dejamos el tubo sobre eh, toalla nova para terminar de hidratar, o sea, o de deshidratar, absorber el escurrimiento que se va a producir en las paredes. Este exceso lo drenamos durante 10 minutos. Observación y cuidado. No tengo que ser tan perfeccionista en el lavado del tubo. Sugiero un cepillo de diente, no más que eso, o algún tipo de escobilla, eh, porque cuando tengo un trigo canadiense de muy alta proteína o un trigo que tiene demasiada glutenina, voy a generar mucho peso en este sobrenadante y podría caer. Entonces tengo que estar atento, si es que eso pasa, para hacer este drenado con el tubo inclinado, poner alguna cajita, alguna hoja, para inclinar el tubo en vez de dejarlo parado al 100%. Si se nos cae, perdimos el ensayo. Entonces, de ahí es donde viene el cuidado. Por último, cuando pusimos la harina, en el caso de nosotros ponemos la harina, pesamos el tubo con su tapa. También la tapa está identificada para saber qué tubo es. Y anotamos los 5 gramos de harina, el peso del tubo con tapa, drenamos y después solamente pesamos el tubo y aquí tenemos la diferencia de peso. En este caso, para el agua destilada, esta muestra absorbió 2,8 gramos de agua adicional y el porcentaje de SRC, que la fórmula está acá arriba, fue de 56,5%. Esto no tiene nada que ver con la hidratación o absorción a consistencia estándar del farino. Es mucho mayor. Técnicamente, esta harina debería tener una absorción de 49-51%. En el caso del ácido láctico, lo mismo, pesé el tubo bruto con la harina y después con el gel y absorbí 6 gramos de solución o de lactatos y eso me da un porcentaje de SRC de 120. ¿Cómo calculo esto? Es el peso del gel dividido en la harina, o sea, 24 dividido en 18, porque el tubo se mantiene constante, hago la corrección por humedad y multiplico por 100. Y el GPI, que no aparece acá, va a ser el valor de SRC del ácido láctico dividido por el carbonato y la sacarosa. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver en la próxima lámina. 120 dividido por la suma de 67 y 89. Algunos ejemplos y valores. El gel es la muestra que queda en el tubo, exactamente. Un Jarret Spring de 13,5% de proteína tiene una hidratación, hablemos en este caso, de 67%, un ácido láctico de 136, un carbonato de 82 y una sucrosa de 118. Y me voy a cambiar inmediatamente a un soft white de 8% de proteína que tiene 10 puntos menos de hidratación, 40 puntos menos de proteínas de alto peso molecular. Obviamente estamos comparando 8% de proteína contra 13,5. Carbonato 79 versus 82, lo que me podría pensar de que este Jarret Spring tiene una molienda bastante liviana.
tenemos 100 de sucrosa versus 118. Se fijan que los valores, si bien son distintos, no son extremadamente opuestos. No es de 1 a 100, no es tan grande la diferencia. Y en relación al GPI, este Harrod Spring con este valor de ácido láctico nos genera un indicador de 68% o 0,68. En general el GPI lo hablan en 0,60 versus este soft white de 8% de proteína que tiene un GPI de 0,52. Espero que se entiendan un poco los valores, después los revisan con calma de cuáles son las diferencias, pero pensemos algo más entretenido, que estamos teniendo una mezcla dentro del molino de un Harrod Spring o un canadiense con un soft white o con un trigo nacional débil, y tenemos dos mezclas de proteína, y en vez de yo medir el SRC para cada una, lo empiezo a medir en cada uno de los bancos de molienda o en cada uno de los flujos. De esa manera yo voy a entender de que entre las primeras trituraciones, o sea, todas las trituraciones, y a lo mejor en las compactaciones hasta C6, C5, pueda tener una harina muy equilibrada, de alto capacidad de desarrollar volumen, versus cuando me voy acercando a las últimas compactaciones, podría hablar de un C7, un C9, un C12, un C30, depende del tipo de molino. Lo más probable es que voy a aumentar, para el mismo trigo, voy a aumentar mi cantidad de pentosanos y almidones dañados, y eso va a disminuir drásticamente mi GPI. De esa manera yo puedo saber también qué flujo puedo eliminar para un cliente particular que busca un tipo de producto determinado. Rangos, esto también lo pueden revisar después. Rangos que se usan en los distintos productos, por ejemplo, un pan industrial de alta necesidad, la literatura habla de 140, nosotros hemos visto que las gluteninas de 130 son absolutamente suficientes, conservando, por supuesto, almidones dañados entre 80 y 100 y sacarosa entre 105 y 115. ¿Qué es lo que me importa? Me importa que el GPI sea mayor a 167. En el caso de galletas, un ácido láctico mucho más bajo, entre 85 y 100, almidones dañados bastante más bajo, entre 60 y 85, y poco pentosano, mucho menos que en el pan industrial, y eso me va a dar un GPI de entre 0,5 a 0,6. Entonces, es una herramienta, es un método que me permite entender qué harina me está llegando y si cumple los parámetros que necesito, independiente o sin saber yo cuál es la mezcla o cuál es la estrategia molinera eh, que siguió mi proveedor de harina, o por otro lado, si yo soy el proveedor de harina, el molino, de esta manera puedo entender cada uno de los flujos de mi molino y saber qué incidencia pueden tener sobre la medición de la calidad de mi harina final. Puedo eliminar flujos si es que fuera necesario. Preguntas. Y he visto harta. ¿Me permites un segundo? Voy a ir a buscar un poquito de agua, que estoy con un poquito de tos. Mira, de la última, la otra ya la hicimos. ¿Cuál es la forma adecuada para desechar las muestras y los reactivos se pueden desechar en el drenaje sin ningún inconveniente ambiental o primero se deben neutralizar? No, a un 5% de ácido láctico en un litro de solución no tienen ningún problema. Estáis hablando de pH 2,3 de baja incidencia. Dice, yo opero en el vidrio reloj, no en papel, ¿estará bien? Mucho mejor todavía. Para la fabricación de galletas, ¿con qué frecuencia debería hacerle el SRC a la harina que recibimos? Perdón, de nuevo. Para una fabricación de galletas, ¿con qué frecuencia debería hacerle el SRC a la harina que recibimos, sabiendo que tenemos dos molinos que rotan un mes en promedio? Eh, yo creo que cada lote, cuando hablo de lotes de molienda, no lotes de recepción, debería tener un análisis. ¿Qué quiero decir con lote de molienda? Un molino que muele, no sé, 150, 200 toneladas al día. Probablemente esa molienda la voy a llevar a un silo, van a ser 5, 6, 7 camiones. Eh,
Yo haría una medición por ese lote. ¿Es posible realizar el análisis de SRC utilizando decantación y filtración con papel filtro en lugar de una centrífuga, manteniendo los mismos reactivos? Hay muchas posibilidades, pero ese no es el método internacional estandarizado que te estoy presentando. Sería Sí, una variación y ante la variación tienes que tú buscar los indicadores y la confiabilidad del método. claro, Creo que es más complicado. preguntaba qué tan confiable es esta metodología. Mm, La verdad es que el método ACC es un método estandarizado, internacional y prefiero seguirlo. ¿Qué te cuento que estoy haciendo? Estamos midiendo tratando de buscar una correlación entre el RDA, que permite hacer medir en centipoa, medir algún grado de viscosidad y buscar si esa viscosidad tiene una relación con el método SRC. ¿Por qué? Porque es mucho más repetible hacer un RDA que un SRC manual y dura 15 minutos. Cuando tengamos los resultados se los vamos a presentar. Así que ahí llevamos 2 semanas haciendo SRC porque son muchas repeticiones. ¿Qué conceptos de lo mostrado son aplicables en harinas integrales? Gracias por la pregunta. No te la puedo responder ahora porque vamos a empezar a hacer SRC en un mes más, yo creo, sobre harinas integrales, porque vamos a empezar a trabajar con fibra, con distintos orígenes de fibra. ¿En qué banco de molienda se daña más pentosanos en un molino de trigo suave? Los pentosanos no se dañan, se generan. Donde genero más almidones dañados y pentosano en los bancos de molienda donde estoy más apretado. No necesariamente va a ser idealmente deberían ser los últimos, pero he visto molinos de que parten con unas trituraciones que son del terror o que la primera compresión, que debería ser muy, muy relajada, está súper apretada, incluso con bancos rodillos que están un pelito deforme y desgastado. Entonces, creo que este método justamente lo que nos permite es poder detectar algún grado de falla o descalibrado en cada uno de los bancos de molienda. Sugiero encarecidamente que lo implementen por cada flujo. ¿Influye la harina según se introduce en el núcleo del trigo como para producir harina pastelera con el núcleo del trigo? Cuando se habla de núcleo me refiero que se en germen. Bueno, los núcleos yo creo que es lo que estaba adentro. No, no, ¿No se entiende? no. Explica un poquito mejor la pregunta. No, no, no sé a Miguel dónde van. Morizaca, por favor. Ya. Si tengo una mezcla de trigo CWRS y HRW, pero deseo sacar una harina patentada, es decir, una Una B, harina patente. sí, patente, es Sí. decir, una B gato, ¿de qué pase de molienda la puedo sacar? Una harina patente, una harina súper estandarizada. Si yo tengo un buen desarrollo o sea, un buen flujo de compresiones, técnicamente podría usar todo el molino para poder sacar una harina patente. No veo el problema. La necesidad de eliminar flujos es porque me estoy saliendo de parámetro o porque estoy tratando de tener una sobreextracción para lo que el grano me da. ¿Qué quiero decir? Si estoy buscando 81% de extracción, jamás voy a poder generar una harina patente con todos los flujos. De la tabla de diferentes productos me surge una curiosidad. ¿Hay algo como una harina universal que me sirva claro adicionando ciertos aditivos para hacer premezclas para harina de pan, cake, eh, pero que me sirva la harina de pan blanco y a su vez para pizza? No, no. Hay un Eso polvo sería, universal, todo claro, mágico. no, o sea, estandarizar nuestro nivel de producción cuando tenemos oscilaciones de clima, oscilaciones de agua, disponibilidad de nitrógeno, variedades genéticas que se adaptan a distintos climas, que no tenemos el mismo trigo en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, es imposible tener una harina tan estabilizada o tan perfecta que sirva para todo. Y lo otro, los requerimientos y el tipo de desarrollo que estoy haciendo en un queque, en un bizcocho, en una galleta, que estoy hablando de una masa viscoelástica, perdón, viscoplástica, y una masa de pizza, una chivata, que es una masa viscoelástica, son
masas totalmente distintas, con comportamientos reológicos distintos. No puedo estandarizar el tipo de harina, definitivamente. Si me paso a 9,2 en almidón dañado, ¿qué problema tendría en panificación? Wow. Un 9,2 de almidones dañados a ACC. Voy a tener un poquito más de absorción de agua falsa. Significa que se va a robar agua disponible para el gluten. Lo más probable es que en ese proceso tú estés ocupando desde un 60% de hidratación hacia arriba. Por lo tanto, podría quedarme levemente corto de agua. Estoy hablando de 1 o 2 puntos. Debería subir un poquito más la cantidad de agua. Si es que tengo una fermentación larga, voy a ver agua libre, voy a perder humedad. Si es que estoy en paño, voy a ver los paños húmedos. Si es que estoy en caja, voy a ver agua libre dentro de la caja. Y por último, voy a aumentar mi tiempo de horneado porque tengo que evaporar ese 1 o 2% extra de agua y eso va a retardar un poquito mi efecto Maillard, mi caramelización. En estricto rigor, si yo corrijo el agua, no voy a ver problemas en volumen. Pero si yo no corrijo el agua, voy a ver un inflado y después el pan se me va a desinflar un poquito más de lo normal. No se va a desinflar completamente porque voy a desarrollar menos gluten. Por eso el indicador del GPI es un muy buen indicador para saber en qué condición estoy. ¿Cómo se afectan los almidones cuando cambio las trituraciones principales de un rodillo dorso-dorso por un rodillo corte-corte? Aumento de extracción, pero como la misma calidad. Debería declarar. Lo primero, no soy especialista en esa parte molinera y si gustan me mandas la pregunta por mail y la veo con los profesores del diplomado. Pero sí te puedo decir que cuando estoy pensando en trituraciones y la forma de cortar, estoy hablando de distancias más largas y mi daño de almidón en trituraciones es mucho menor que en compactaciones donde estoy disminuyendo el tamaño de partícula directamente. Por lo tanto, yo debería pensar que la incidencia del tipo de posición de los rodillos no necesariamente me debería generar una gran desviación en la cantidad de almidones dañados totales. Tendería a pensar eso. Insisto, mándame la pregunta por mail y la reviso con los profes. Para determinar mejor la cantidad de almidón dañado por cada banco de molienda, ¿es mejor extraer una muestra general del banco de molienda o mejor extraer tres muestras? Una central del banco, una muestra de cada esquina del banco. Cuando yo pienso en muestrear el banco como tal, sí tengo que tomar los extremos y el centro. Recordemos que un rodillo tiene una curvatura y esa curvatura recalco, por efecto de temperatura, emparejarse. Pero ¿qué es lo que me pasa normalmente cuando voy a visitar molinos? Es que un lado está un poquito más apretado, otro lado está un poquito menos porque el rodillo terminó con una tendencia a la deformación. No está completamente deforme, sino que hay un lado que aprieta un poquito menos. Y si yo detecto bandas de roce dentro del rodillo, creo que debería ir directamente a esas zonas a muestrear para saber qué es lo que está pasando y también en los extremos. Por lo tanto, entender cómo está el desgaste del rodillo es prioritario para poder establecer el muestreo. Por medio de la activación de la aditivación enzimática, ¿puedo aumentar el porcentaje de absorción de la harina? Técnicamente sí. Para un panadero, el SRC sirve solo para interpretar el comportamiento reológico de la masa. ¿Podría darme indicio del comportamiento de fermentación? En fermentación yo diría, no, la verdad es que nunca lo he relacionado a fermentación. Creo que hay otras metodologías para poder analizar comportamiento de fermentación. ¿Qué es lo que sí me sirve el SRC en una panadería? Es hacer correcciones en el proceso. Si es que vengo con más almidones dañados, si es que vengo con más pentosano, voy a tener que agregar un poco más de agua y eso significa que si agrego un poco más de agua, a lo mejor tengo que
estoy logrando bajar un poquito la silanasa o aumentar el ácido ascórbico para evitar la pegajosidad en la línea. Entonces, sí me permite tomar algunas decisiones en hidratación, en control de costos y también en acción enzimática o aditivación, que es maravilloso. Podemos cruzar los datos o los resultados del SRC con datos entregados por el alveógrafo y el farinógrafo. ¿Cómo nos orientamos? No, son conceptos totalmente distintos y estoy haciendo una medición totalmente distinta. En el caso del SRC estoy midiendo la harina, estoy midiendo cantidad de gluteninas, cantidad de almidón dañado, cantidad em, de silanos pentosanos, arabinoxilanos, mientras que en el alveograma estoy haciendo una masa. Por lo tanto, estoy desarrollando gluten, estoy uniendo las biomoléculas, estoy generando estructuras que son distintas a las que reviso con el SRC. Eh, el problema es que con el alveógrafo, con el alveograma, yo no voy a ser capaz de detectar el origen del cambio. Y si no detecto el origen del cambio, no puedo tomar acciones correctivas. Y ahí SRC me permite detectar cuál es el origen, si es proteína, almidones dañados o pentosano. Lo otro es que normalmente cuando hablamos del biograma es el que genera el molino y ese el biograma tiene lo vamos a ver en la próxima clase, me estoy adelantando. Ese el biograma tiene un 50% de hidratación y no es lo que yo uso en panadería. Entonces, tampoco estoy comparando en igualdad de condiciones. Me quedan pocas láminas. Prefiero terminar las láminas y seguir con las preguntas que son súper entretenidas. Es la parte más entretenida del curso, las preguntas. Sí. Entonces, ¿para qué nos sirve o en qué nos sirve hacer este tipo de medición? Primero, en galleta. ¿Qué es lo que buscamos en galleta? Lo que estamos buscando es la mayor capacidad de estirarse, de aumentar su diámetro en el horneado, cuando se transforma en algo viscoelástico, perdón, viscoplástico. Peter Lloyd de US With Casablanca hizo este estudio en donde tenemos, por ejemplo, aquí un ácido láctico de 96 y la extensión de la galleta fue de 8,6 centímetros. Y en este otro caso tenemos un ácido láctico de 80, que es mucho menor, y la extensión fue de 8,8. Mientras más extensión tengo, mejor es en el proceso de galleta. En este caso tenemos una harinita con un ácido láctico de 111 y la extensión fue de 8,4. ¿Qué es lo que significan? Porque estamos hablando de 0,2 centímetros de diferencia, es súper poco, que sí tiene impacto en el tipo de producto que quiero elaborar, la cantidad de gluteninas en el caso de galleta. ¿Ya? Súper claro. Poca diferencia en centímetros se produce por mucha diferencia en la cantidad de gluteninas y de glutenines principalmente. En panificación, el GPI tiene una correlación matemática de entre 78 y 80% sobre el volumen del pan. No es perfecta, no es de 100, pero es un indicativo muy, muy bueno, igual que el W del albiógrafo. O sea, quiero hacer pan y necesito un W de 350. Bueno, necesito un GPI también de sobre 0,65 y voy a poder generar un pan de piso. Entonces, tenemos nuevamente un indicador que tiene muy buena correlación, ya que une los tres absorbedores de agua y el equilibrio que tienen entre ellos. Esto llama mucho la atención. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Y aquí este mensaje un poco más para los molineros que para los panaderos. ¿Qué es lo que va pasando en la medida de que yo aumento mi nivel de extracción? Al extraer más harina y mezclar esa harina, estoy pensando en cómo voy avanzando en los bancos de molienda,
Mi absorción de agua o hidratación del SRC, que no es lo mismo que la absorción de agua del farinógrafo, va aumentando. ¿Hasta dónde? Un 80% de extracción de agua, 78. Uy, me podí. Perdón, perdón. Al llegar al 78-80% de extracción, estoy pensando en un 67, 70, 71% de hidratación en absorción de agua. Esto va a depender, por supuesto, de las características genéticas que tiene mi trigo. Si un trigo de alta proteína, panadero, suave, ya eso lo aprendimos. Cada uno se va a comportar distinto. Y más encima en el molino, si es que estoy usando una mezcla de varios trigos. Entonces, ¿qué es lo que me permite esta curva? Me permite entender si es que lo que estoy haciendo es repetible. ¿Eso qué significa? Estoy mezclando, por ejemplo, 50% canadiense con 30% argentino, con 20%, perdón, 30% argentino con 20% trigo suave, y normalmente estoy teniendo en el SRC una hidratación de 68. Me permite controlar de que eso sea repetible. Y si yo reviso mis bancos de molienda, también por cada banco voy a tener un valor, y ese valor ya empiezo a ver también si es que tengo variaciones. Entonces, a mayor extracción, mayor absorción de agua. Lo tenemos súper claro. Más pentosanos, más almidones dañados, la misma cantidad de proteína. ¿Qué pasa con el ácido láctico? Al aumentar la extracción, también aumento la absorción, o sea, perdón, el precipitado, el gel, pero si se fijan, sobre el 50%, mi tasa de crecimiento es mucho menor que al principio. ¿Eso qué significa? Que lo único que estoy haciendo es reducir el tamaño de partícula, porque no tengo más proteína, no puedo generar más proteína, la proteína tampoco la pierdo, por lo tanto lo único que estoy haciendo es dejándola expuesta. ¿Eso qué significa? A menor tasa de extracción, lo más probable es que tenga una granulometría más grande, y a una granulometría más grande dejo menos expuesta la proteína, por este efecto de que la proteína está adosada a los almidones, versus que al ir aumentando la extracción y disminuyendo el tamaño de partícula, voy dejando más expuesta esta proteína. ¿Hasta cuánto puedo llegar? Depende del tipo de trigo. Hasta, no he visto más de 140, 142%. Pero aquí indican que hasta 155. Puede ser con un trigo de primavera de 16% de proteína. En el caso del carbonato, que estamos midiendo almidones dañados, a baja extracción, pensemos solamente en las primeras trituraciones, mi tasa de almidón dañado es súper baja. Versus que si empiezo a subir y a disminuir el tamaño de partícula, llegando al 50% de extracción, mi curva es ascendente, directa, exponencial, y después del 50% hasta el 70% sigue siendo exponencial, y sobre el 70% es cuadrática. Eso significa que produzco el doble de almidones dañados de lo que producía antes. ¿Por qué? Porque es menos harina la que estoy volviendo a moler o la que estoy pasando por los bancos de la cola, y esos bancos están mucho más apretados. Entonces daño más almidón en un C9, en un C7, en un C12, que en un C1, en un C2, porque la distancia entre los rodillos es mucho menor. En el caso de la sucrosa, vuelvo a lo mismo: baja extracción, pensando en las trituraciones, tengo baja generación de pentosanos en la harina. Y en la medida de que voy aumentando hasta el 50%, mi curva es exponencial, o sea, crece rápidamente, pero después empieza a achicar. Mi tasa de crecimiento es más marginal. ¿Por qué? Porque ya saqué la gran cantidad de afrecho en las trituraciones y en las primeras compactaciones. Técnicamente, con los limpiadores y todo, yo debería llegar a las últimas compresiones con algo más limpio, pero
igual sigo rompiendo pared celular y sigo interviniendo o achicando el tamaño de partícula del afrecho o de la cariopside del grano. GPI, curva de extracción acumulada, esto es lo mismo. Parece que se me devolvió. Agradecer, antes de pasar a las preguntas, que nos quedan 20 minutos para preguntas, agradecer a la US WIT, a Septronic y el Cereales, Fechipan y Cultura Molinera que nos ayudaron a llegar a todos ustedes. Eh, y comentarle de que tenemos el Diplomado en Molinería Avanzada, que este año está en ejecución, queda disponible para el próximo año. En mayo deberíamos partir las clases. Y ahora por ahí vi unos mensajes de Juan Pablo, Juan Pablo Novoa, que es nuestro asesor en admisión, asesor comercial, que si tienen cualquier duda pueden preguntarle para la admisión al programa. Mis contactos por si tienen cualquier duda y preguntas, que veo harta gente conectada y hartas preguntas he visto en el chat. Sí, ya está. Cuando usamos siempre la misma harina y en una compra, las harinas vienen que menos absorción de agua y menos formación de gluten, un pan más bajo, ¿cuáles serían las modificaciones que uno como panadero debería hacer? Donde claramente hay que bajar la hidratación de la receta. En mi caso agrego gluten. ¿Qué otras técnicas o productos podrían Ya, usar o para mejorar sea, la masa? hago un pan de piso, un pan de volumen. Yo pedí en mi ficha técnica que el molino me mandara 12% de proteína o 30% de gluten y me llegó con menos. Lo primero que tengo que entender, y SRC me ayuda para eso, es si tengo más almidones dañados, más pentosanos que se roben el agua y tengo que empezar a jugar con la hidratación, no pensando en bajarla, porque si tú la bajas, dejas menos agua disponible para desarrollar gluten. Vas a tener una masa más dura, que es lo que tú buscas en la mano para formar. Gracias por echar a perder más el pan. Súper claro. Eso es una antítesis. Le pongo menos agua a la masa para que esté más dura, para que no se me pegue, pero tengo menos agua para desarrollar gluten. Y gluten es lo que más necesito. ¿Y qué es lo que hago? Le pongo gluten vital, que absorbe entre 2 y 3 veces su peso en agua, pero no tengo agua, pues amigo, si le bajé el agua. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Buscar la hidratación óptima para desarrollar el gluten y si necesito la masa más dura, debería agregar ácido ascórbico para poder tener una masa manejable. Pero si bajo la cantidad de agua, estos son los mitos y leyendas, los estoy destrozando, voy a bajar más aún mi capacidad de desarrollar volumen en el pan. Clarísimo. ¿Se puede reprocesar harina panadera con 8 meses de vencidas estando en buenas condiciones? Si yo hago el análisis reológico de esa harina y me da que tiene capacidades Albio, Mixo, SRC, no veo por qué no usarla, ni siquiera reprocesarla. Sí. Probablemente disminuir la cantidad de oxidantes porque va a ser un poquito más tenaz, agregar un poquito más de silanasa para que se estire mejor, una lipasa, pero ya es ajuste de aditivación. No, si la harina no tiene síntomas de rancidez y reológicamente funcional, no veo problemas. ¿La humedad de la harina afecta el porcentaje de almidón dañado? Es decir, una harina con una humedad del 13% puede tener un porcentaje de almidón dañado más alto. No necesariamente, porque acuérdate, el molino va a meter, va a ingresar a su flujo de molinería una harina probablemente con 15, 16, 18% de humedad y el transporte neumático, que es aire, me va a deshidratar más la temperatura de los bancos de molienda, me van a deshidratar la harina y voy a terminar con una harina de 13. El problema no es con qué humedad terminé, sino si fue la humedad adecuada para poder hacer el trabajo de molienda y más encima sumar si ese trabajo de molienda fue con el centro del grano correctamente hidratado. Entonces,
Si fue una humedad pareja y la humedad adecuada y estoy saliendo con el límite legal, no veo problemas de almidones dañados. ¿Qué solvente me puede servir como preventivo para evitar una galleta frágil en una galleta salada o cracker? Uy, la fragilidad. Hay un par de aditivos que son específicamente para eso. Mándame la pregunta por mail y te consigo los datos. La verdad es que me los comentaron, pero no los he probado. Las enzimas suboxidantes pueden afectar los dólares generados por dólares por el SRC. A ver, de nuevo. Las enzimas suboxidantes pueden afectar los dólares generados por el SRC. Dólares, es decir, No, datos. no entiendo la Los pregunta. datos puede ser, ¿no? Eh, Para que el ya, corrector. sí. Si es que yo pienso, si metí una proteasa, sí la voy a ver afectada. Si metí una silanasa, podría haber afectado los pentosanos. Pero en general es el único método que es capaz de poder interpretar la harina sin un, sin aditivos. O sea, independiente que nos tenga, un ácido ascórbico no va a tener ninguna funcionalidad, una glucosa oxidasa no va a tener ninguna funcionalidad, un ADA tampoco va a tener ninguna funcionalidad, una lipasa no la estoy ni siquiera midiendo. Entonces, en general, puedo ver las características de la harina y no estoy desarrollando masa. Entonces, salvo la silanasa, que yo creo que debería tener algún efecto, y una proteasa. ¿Cuáles serían los cambios en relación con la humedad y funcionalidad de la harina si ésta se almacena en bodegas con temperatura promedio de 36 a 41 grados Celsius? De 36 a 41, la harina no debería tener ningún cambio salvo perder humedad. Y perder humedad significa que yo tengo que corregir el agua en el amasado. Sobre 50 grados empezamos a desnaturalizar proteínas, por lo tanto, sí debería tener una consideración entre los sacos que están más cerca del techo y los sacos que están más cerca del piso. Más cerca del techo es donde yo debería tener el control de temperatura y no el promedio de la sala. Porque si los dos, tres sacos de arriba están a 50 grados, estoy desnaturalizando proteínas y también bajando más la humedad de esa zona. En una mezcla de CWRS y HRW tengo un almidón dañado de 6,5. En Ujú. harina panadera y en una harina HRW familiar reductante tengo 8,5. ¿Estoy en niveles estables? Más que estable es aceptable. Yo creo que un 8,5 está ahí medianamente alto, pero normalmente en panadería, y aquí separemos que cada industria tiene sus valores, un almidón dañado sobre 8 es riesgoso, sobre 9 es complicado, sobre 10 tengo un grave problema de mi molino. Pero en panadería, si me voy a galletería, entre 4 y 5, ojalá es lo menos que he visto. 5 a 6 estoy en un nivel complicado, 6 a 7 tengo la embarrada en mi proceso. ¿Cuáles son los parámetros ideales de cada una de las muestras analizadas por el SRC? ¿Hay algún mínimo o máximo que se manejen en forma general? Están en la lámina, hay una lámina con los parámetros. Vuélvase, se las mandé por mail, la pueden descargar, así que ahí lo pueden revisar según su industria y su proceso. Aquí ya te están preguntando cosas más. ¿Cuáles son las mejores harinas para pan congelado y hojaldre? Qué buena pregunta. El problema del pan congelado es las pecas. No las pecas oscuras verde petróleo, sino que las pecas café. Las pecas oscuras verde petróleo son del sulfato del refuerzo nutricional, de los sulfatos de Súper. fierro, el sulfato ferroso, que se usa en Chile y en otras partes de la región. Y las pecas café son esas que aparecen un día después. Las pecas verde petróleo pueden aparecer 2 horas, pero las otras son las complicadas. Entonces, si yo pienso en una harina de congelado, debería pensar en que tengo que reemplazar mi fuente de fierro para cumplir el refuerzo nutricional, el refuerzo legal, por una que no se me ponga verde, petróleo, y
En el caso de las pecas es presencia de afrecho. Por lo tanto, ¿qué es lo que normalmente se usa en la industria? Harinas más limpias con baja ceniza. Eso significa cenizas de 0,55, 0,58 hasta 0,60 y esa es harina que viene de C1, C2, máximo C3. Eso es lo que se usa normalmente para harinas para congelado. Y cuidado con que venga aditiva, hay que aditivar, o sea, hacer el refuerzo aparte. ¿Qué tipo de trigo entonces sería el ideal para generar una buena masa de pizza? Un trigo extensible porque necesito extender esa masa, una molienda más gruesa, extrañamente, más gruesa que panadera, normalmente se muelen con configuración de trigo suave, trato de sacar el grano, o sea, la partícula de harina lo antes posible del molino. ¿Por qué? Porque voy a tener mucho tiempo de hidratación y en eso puedo hacer un amasado químico y ese amasado químico me podría reemplazar el ejercicio de máquina y hidratar nuevamente o con más tiempo estas proteínas. Pero básicamente lo que necesito es un trigo extensible. Y eso es lo que tengo que tener cuidado tanto con los trigos nacionales como los argentinos, que tenemos genética más bien ucraniana rusa, y eso significa que son trigos un poquito más tenaces. Interesante el tema, personalmente es un tema nuevo del ICRC. Hay que volver a revisar el material. Bueno, no Sí, claro. fundamental. A ver, aquí veo una. Aparte del ascórbico y la glucosa oxidasa, ¿qué otro aditivo enzima puedo usar para obtener una harina panadera de alta hidratación? Y a esto me refiero a un 67-70. Yo nunca he visto un 67 de hidratación en una harina. Eh, con una mezcla de 80% CWRS y 20% suave. A ver, los aditivos reforzadores de gluten son súper simples. Y voy a sacar los que están medianamente cuestionados. ¿Qué es lo que se puede usar hoy día sin problema, etiqueta limpia? Ácido ascórbico, que es una vitamina, glucosa oxidasa, transglutaminasa, hexosa oxidasa y la mezcla de hexosa con glucosa. Y no conozco más. Así que ahí es donde tenemos que entrar a picarle el diente. Algunas diferencias que te doy rápidamente, glucosa oxidasa y hexosa oxidasa tienen un ciclo de transformación de los azúcares a peróxido, y en ese peróxido necesitan oxígeno. Y el peróxido finalmente es el que refuerza el puente disulfuro. Si no tengo oxígeno, o sea, adentro de una masa no tengo cómo inyectar oxígeno, por lo tanto a la media hora, 45 minutos, toda la glucosa oxidasa que está dentro de la masa no va a tener oxígeno, está desactivada. ¿Quién hace una pega distinta bioquímicamente? La transglutaminasa. No estoy diciendo que son los mismos resultados ni los mismos efectos, pero la transglutaminasa no necesita oxígeno y sigue trabajando en procesos más largos. ¿Qué dosis usar? Wow, no tengo idea. Depende del Mm. proceso, el tiempo, hay que jugar ahí. Mira, los agentes que roban agua del gluten absorben esta por el amasado. ¿Una autólisis ayudaría a que no roben tanta agua y la proteína la absorba mejor? No, la autólisis no tiene ninguna intervención. La hidratación de los almidones dañados y los pentosanos es mucho más rápida que la de las proteínas, por lo tanto, robándose el agua los dos no va a quedar agua disponible y por lo tanto no voy a poder hacer autólisis, salvo que esté sobrehidratando y ahí no tengo ninguna restricción de agua. ¿Cuál es el papel del almidón dañado y la enzima lipasa en la producción de pastas? No lo sé. Mándeme la consulta por mail que mañana tengo asesoría con mi dolo y le puedo preguntar y respondérselo. El transporte neumático, además de secar en algo la harina, también afecta la rheología, más específicamente en los resultados de la alveografía del transporte neumático. No lo sé. La verdad es que no lo he medido. Voy a preguntarle, mándeme la pregunta por mail y se la hago a los profes de molinería que tienen más experiencia que yo en eso.
Esta es una tirada de flores, te la voy a leer. Usted la tiene clara, señor Mario. Es un placer escucharlo. Soy estudiante de Morilería. Saludos desde Villa del Rosario, Córdoba, Argentina. Muchas gracias. Aparte del ácido ascórbico y Ya la leí. esa es la que tú Sí. pusiste. Una harina con mayor reposo me debería tener mejores resultados en un pan hablando de un W350. Depende, Una harina con reposo significa que es una harina oxidada. Ese término hay que metérselo dentro de la cabeza. El reposo oxida. Por lo tanto, si yo tengo más reposo, tengo más oxidación y a mayor tiempo de reposo, mi nivel de oxidación es marginal. Primer día de molienda, mucha oxidación. Segundo día de molienda, mucha oxidación, menos que el día anterior. Décimo día de molienda, muy poquita oxidación porque ya está prácticamente todo oxidado. ¿Puedo reemplazar con ácido ascórbico para acelerar la oxidación? Por supuesto que sí, pero no la reemplazo al 100%. Entonces, el hecho de agregar ácido ascórbico me permite usar la harina antes, sí, pero entre el primer día y el quinto día, mi brecha, mi efecto en la masa es totalmente distinto. Así que voy a ver los primeros 5 días después de la molienda, muchos cambios que voy a tener que ir haciendo, ajustes, mejor dicho, más que cambios, en la línea de producción de una panadería. el DATEM podría servir también para reforzar el gluten. Eh, por las conversaciones que he tenido con algunas químicas, ellos dicen que sí. Yo no lo he comprobado. Según yo, bioquímicamente no deberían, pero ellos dicen que sí. Así que por ahora, a la falta de experiencia, tengo muestras de varios aquí que tengo que empezar a probar y tratar de medir. Que no es, yo no hago masa, yo mido en las máquinas, con y sin. Y si veo diferencia en los números, les puedo decir que hay una diferencia y se los puedo mostrar. Así que todo lo que he dicho ahora, hasta ahora, es porque está medido. ¿Qué tanto respetan los parámetros y la calidad de la harina en los molinos en Chile? En ocasiones le compraba a un molino la harina y cambiaba muchísimo. Y le pregunté muchas veces qué pasaba. Nunca me quisieron decir nada al respecto, hasta que uno de los empleados del molino me dijo que estaban sin trigo importado, por lo tanto las harinas que traían, trigo canadiense, tenían solo trigo nacional. ¿Tenían esa baja calidad o no eran adecuadas para mis panes? Eh, no sé cómo responder. Si el molino está vendiendo una calidad distinta en su harina, y tú te das cuenta porque no te funciona bien, eh, yo lo veo difícil. O sea, con todos los alumnos que han pasado por el diplomado de los distintos países, nadie hoy día hace mezclas que no sean funcionales, independiente si el trigo nacional o importado. Mira, hasta cierto punto creo que hay una confusión del... ¿Por qué entonces acá en Ecuador los harineros mencionan que la absorción de sus harinas panaderas es del 67 a 68% para trabajar en panadería? Una cosa es la absorción a consistencia estándar, que es lo que mido con el farinógrafo, lo que vamos a ver en 2 clases más. Y otra cosa es mi capacidad de poner agua para que sea funcional. Ahí hay eh, dos nomenclaturas distintas para referirse a lo mismo y por eso se presta confusión. Yo trato de referirme a la hidratación como el hecho de poner agua en la harina, y la absorción como el resultado de los equipos de analítica a consistencia estándar. Te sugiero esa nomenclatura para adelante, para entender a qué me estoy refiriendo. De hecho, si me voy a cosas más simples, el pan de cristal tiene un 100% de hidratación y esa masa te la soporta, pero no todas las harinas te permiten hacer pan de cristal. Me encanta ese ejemplo. Si el producto de bollería trabajo con harina con alto contenido de almidón dañado, esto puede generar una corteza o piel abogada. Sí, vas a tener muchos más problemas en bollería. ¿Por qué? Porque voy a tener una amilasa que me va a estar rompiendo las cadenas de almidones en azúcares simples,
más encima a la receta le agrego azúcar, o sea, voy a tener una carga de glucosa mucho más alta y eso me va a producir una gelatinización mucho más avanzada, mucho más rápida. Yo te diría que debería bajar mi cantidad de azúcar cuando estoy haciendo bollería con harinas panaderas de mucho almidón dañado o que veo muchas pecas. Este es un dato súper simple. Por ahí busquen en internet, voy a tratar de ponérselo en otra presentación, el test de Pecard, porque si en productos emblemáticos como la bollería, que son muy difíciles de manejar, si estoy ocupando una harina que tiene mucha peca, es un test que uno lo hace con una tabla, muy fácil, probablemente voy a tener problemas en mi calidad de producto y es mucho más fácil evidenciarlo. Por eso en bollería ocupamos harinas de media fuerza. Yo almaceno bollo fresco de pizza y de vez en cuando al tercer día de reposo o fermentado en cámara de frío aparecen puntitos negros. ¿Será por el hierro? Mm. Pues hierro aparece mucho más rápido. Lo más probable es Mm. que ahí tenga justamente pentosano, restos de fibra, de afrecho. Pero yo te hago una pregunta. ¿Por qué estoy fermentando 3 días? ¿Cuál es el sentido de eso? Almacenar. Debería hacer mi masita todos los días. Mi cliente tiene que tener una muy buena experiencia con el producto. Oye, déjame mirar que tenemos algunas preguntas en preguntas y respuestas. Yo no puedo acceder ahí. ¿No? Ah, es que no te di permiso. Tengo una mirada que es súper práctica. Si pierdo humedad en la harina, ¿pierdo peso al final del saco? De nuevo, Si pierdo humedad en mi harina, ¿pierdo peso al final del saco? por supuesto, es directamente proporcional. Y no es que la harina me haya dejado de ser funcional, solamente tengo que considerar que tengo que corregir mi hidratación un puntito, medio puntito. Tope. Ya, estamos a las 6:01 en la hora. Les agradezco muchísimo su gran capacidad de escuchar a este personaje. Así que un gran abrazo a todos. La presentación ya se las mandé. YouTube debería cargarlo mañana durante el día. Se demora como 3, 4 horas en editar el video porque es muy largo. Así que mucha paciencia y muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Así estoy viendo, qué loco. Topísimo. Vamos a cerrar la sesión. ¿A cuánto llegamos? Yo Argentina vi como 80, 90, pero ahí No, dijeron un poco. 337, Pero eso, 400, casi lo que pasa es que 500. tú lo que estás viendo ahí, los que se metieron. Sí. Yo veo a los que están en simultáneo. ¿Cachai? Acá. No, pues sí, ahora tenéis Entonces, 300.